Gracias, señor presidente. El Uruguay vivió momentos de extrema violencia en las décadas del 60 y 70 del pasado siglo, envuelto en las disputas de las potencias hegemónicas de aquella época que generó enfrentamientos internos en los países de Hispanoamérica. Al redactar el proyecto original, aprobado inicialmente por este Senado, pretendimos abonar la reconciliación de los compatriotas partícipes de dichos enfrentamientos, intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país. Si bien no lo logramos, ya que la oposición se negó a votar el proyecto, cosa que lo hubiera enaltecido al contribuir a resolver heridas que no se han restañado, debemos señalar que, aun siendo realistas y conscientes de la profunda división que los hechos en cuestión han generado, guardamos la esperanza que la aprobación del proyecto, aun cuando no obtenga la aprobación de la unanimidad del sistema político, constituye un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica, cerrando un ciclo que dio lugar a que en abril de 1972 se declarara por el Parlamento Democrático de la época el estado de guerra interno. Debemos señalar que como descendientes de españoles hemos heredado algunas de sus virtudes y muchos de sus defectos, y debemos decir que entre ellos el de ser cabeza dura y guardamos en nuestro corazón la remota esperanza de que un proyecto de esta naturaleza sea aprobado por la unanimidad del Senado. Quizás podría decir, como Francisco de Arias en la batalla de Empel, me rendiré cuando muera. La dictadura de los años 70 estuvo precedida por la acción de grupos armados que desataron la violencia con la finalidad política de deponer un gobierno democráticamente electo y sustituirlo por un régimen inspirado en la Revolución Cubana de 1959, que en definitiva instaló una dictadura que lleva más de 6 décadas oprimiendo al pueblo de Cuba. El accionar de dichas organizaciones generó no solo el asesinato de numerosos policías y soldados, verificados en situaciones de absoluta indefensión, sino que además perdieron la vida numerosos civiles que fueron víctimas inocentes de enfrentamientos en los que no participaban. Las víctimas de los movimientos armados de carácter político, que ocasionaron numerosos daños materiales y particularmente la pérdida de vidas, son alrededor de 100 de personas que inexplicablemente nuestra sociedad no ha reparado material ni moralmente en casi 40 años de restaurada la democracia. Son numerosas las leyes que han reparado económica y moralmente a las víctimas de la dictadura militar. Sin embargo, no se ha reparado en 4 décadas a las víctimas del terrorismo ideológico de los años 60 y 70. Es notorio que hay numerosos monumentos que honran a muchos que, integrando grupos políticos e ideológicos armados, dieron muerte a compatriotas, mientras que sus víctimas y sus herederos no han tenido reparación económica ni moral alguna. Existe una indiscutible responsabilidad del Estado que tiene como cometido esencial, entre otros, el guardar el orden interno, según la doctrina clásica del derecho administrativo, en lo que evidentemente se falló respecto a las víctimas que pretendemos reparar económica y moralmente. Ya en 2012 se aprobó la ley número 19.039, que establece reparaciones económicas para las víctimas de delitos violentos sin motivación política, ya sea que se haya ocasionado su fallecimiento o se suscite la incapacidad permanente de la víctima para el trabajo, ya sea esta total o parcial. Hilda Quirino, herida en el bowling de Carrasco donde trabajaba; Orosa García, asesinado por reconocer a un guerrillero que huía y podía reconocerlo; Guidet, asesinado al asaltarse su comercio; el eminente médico y científico Morató Manaro, muerto al ser asaltado frente a su casa; Burgueño, muerto en Pando cuando iba a anotar a su hijo recién nacido; Juan Bentancor, asesinado por dar aviso a la policía de que se atentaba contra la empresa donde él oficiaba como sereno; el icónico caso de Pascasio Báez, asesinado por el solo hecho de descubrir una guarida. Son algunos integrantes de la lista de civiles totalmente ajenos a la contienda que fueron víctimas inocentes de la violencia desatada.
Los secuestros de Pereira Revolver, Fick Davis, Geoffrey Jackson, Díaz Gomide, Pellegrini Gianpietro, Sergio Molaguer y muchos otros que no viene al caso ahora citar, le sometieron a la privación de libertad en condiciones infrahumanas y humillantes, al margen del cumplimiento de normas elementales de justicia y en violación a normas constitucionales que están escritas en letra de oro en nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellas, el artículo 12 de la Constitución, que prescribe que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso legal. Podrá preguntarse por qué se toma el 1 de enero de 1962 como una fecha a tener en cuenta para la reparación de estas personas. Esto sucede precisamente porque desde esa fecha se amnistiaron los delitos cometidos por los integrantes de dichas organizaciones. También podemos preguntarnos por qué el periodo se extiende hasta 1976. Esto sucede porque en principio se atribuye a dichas organizaciones armadas una muerte ocurrida en dicho año. Sumemos a ello que el proyecto inicial que redactamos utiliza también dichas fechas porque fueron establecidas en el proyecto que en su oportunidad presentó el expresidente doctor Tabaré Vázquez, que no llegó a tener aprobación legislativa. No se pretende abogar por la teoría de los dos demonios, ni se pretende equiparar a las víctimas de los grupos armados con las víctimas de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas. Es obvio que este proyecto no contempla la totalidad de los damnificados por actos violentos, pero ampara un número significativo de víctimas a las que por desidia o intencionalidad política no se las ha querido indemnizar en el pasado, argumentando los más variados pretextos. El doctor Tabaré Vázquez pretendió amparar estas víctimas objeto de este proyecto y su sana pretensión chocó con intereses que frustraron su iniciativa, a nuestro juicio, de manera inexplicable e injusta. Esperemos que hoy se apruebe este proyecto que pone algo de justicia respecto de un cierto número de compatriotas injustamente afectados por la violencia política desatada en Uruguay, que esperamos no se reedite. Como ha señalado don Juan Pibel Devoto y Alicia Rainieri de Pibel Devoto en su obra La amnistía en la tradición nacional, las tres grandes crisis de violencia que afectaron la vida de nuestro país en el siglo XIX terminaron con acuerdos de paz inteligentes, con concesiones que hicieron posible la reanudación de la vida nacional en mejores condiciones. Significaron además un verdadero progreso institucional y provocaron una serie de meditaciones en torno a problemas públicos que fueron proficuos en el porvenir. Todos estos progresos costaron muy caro, desde luego. Hubo que pagar tributo de sangre y eso los hizo más queridos, porque en la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, el amor está en proporción a los sacrificios que cuestan. Anotemos que eran épocas donde estaba presente el mandato cristiano que impone el perdón y la reconciliación de los hermanos. En lo que se refiere al texto del proyecto, digamos que el mismo pretende otorgar una reparación a las víctimas o sus causavientes, cuando correspondan a hechos ilícitos perpetrados por grupos armados organizados con fines políticos e ideológicos entre 1962 y 1976. Señalemos que no se han hecho calificaciones ideológicas, ya que en el proyecto original no las hicimos en el ánimo de facilitar que el proyecto fuera aprobado por la unanimidad del sistema político representado por el Poder Legislativo. En cuanto a las fechas que abarcan el periodo de indemnizar, ya nos hemos expresado y no corresponde que abundemos en la materia. Se repararán los daños patrimoniales con prestaciones pecuniarias que se abonarán a los deudos de las víctimas o bien a la persona damnificada en virtud de su incapacidad total o parcial para el trabajo producto de la privación de su libertad por un tiempo superior a las 72 horas. En cuanto a los montos a reparar, también en este aspecto se ha tomado en alguna medida lo proyectado por el doctor Tabaré Vázquez en su respectivo proyecto, siendo que en materia de indemnizaciones siempre resulta difícil establecer un monto reparatorio, puesto que en el caso de la pérdida de la vida no hay retribución económica que la compense, y en cuanto a las incapacidades que se pudieron haber producido también resultan muy difíciles de estimar. También se establece una prelación para los legitimados al cobro que está de acuerdo con ciertas salvedades al orden de los llamados a heredar previstos en los artículos 1025 y siguientes del Código Civil, y se proyecta una reparación moral a las víctimas con la instalación de monumentos que honre su memoria. Se crea en otra disposición una comisión especial de 5 miembros que actuará en la órbita del Ministerio de Cultura y será la encargada de atender lo relativo a la solicitud y otorgamiento de las indemnizaciones referidas.
ministerio que, en definitiva, la presidirá, estando representados el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior. También se establece que en dicha comisión habrá representantes de organizaciones que han bregado por la sanción de esta ley de reparación y se necesita la mayoría calificada de 4 votos en 5 para conceder las mismas. Se trabajará sobre la lista de víctimas que acompañan el proyecto y proyectos anteriores, pero la comisión podrá reparar a otras víctimas si se produce la prueba que lo justifique. A su vez, se establece el plazo de 1 año de caducidad para presentar las solicitudes respectivas. Es cuanto tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias.